Vamos a comenzar ya con la primera de las mesas redondas y les quiero invitar a nuestras tres primeras invitadas a que vayan tomando asiento tranquilamente. Raquel, Maribel, Patricia. Bueno, y os voy contando un poquito en esta primera mesa sobre qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viniendo diciendo, ¿no? Todo este tiempo, ongi etorri, eskerrik asko. Bueno, pues porque la soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo, ¿no? Lo decía Maite, lo decía Edu, ¿no? Y vamos a ver que es una realidad, bueno, pues que atraviesa a personas mayores, pero también a jóvenes, a mujeres, a migrantes y por citar algunos de los colectivos, ¿no? En este bloque y de la mano de nuestras invitadas, que ya tengo junto a mí, bueno, pues vamos a ver cómo en Guipúzcoa nos estamos preocupando, pero también nos estamos ocupando, ¿no? de abordar este asunto. Voy a pasar a presentarles. Tengo junto a mí a Raquel San Sebastián, ella es la Kaixo, directora general de Fundación Adinberri. Kaixo, Raquel. kaixo, atxaldeon denoi. Berdin, ongi etorri eta eskerrik asko Eskerrik asko etortzeagatik. zuei. Junto a ella tenemos a Patricia Ponce, ella es directora de Aurralde Fundazioa y también presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad y de Women's Rights Advisor. Lo he dicho bien. Yes. Yes. Y por último, Kaixo, Kaixo arratsaldeon. Patricia, eta ongi Mila etorri. esker. Eskerrik asko etortzeagatik. Por último, Maribel Pizarro, ella es la directora de Guipúzcoako Itxaropen Telefonoa, Teléfono de la Esperanza. Maribel, eskerrik asko. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, pues por contextualizar un poco, ¿no? Y lo decía Maite al inicio, es un reto que tenemos como sociedad, pero es un reto que tenemos que abordar como colectivo, es fundamental, ¿no? Porque insistían Maite y insistían Edu, ¿no? Que al final es un tema que atraviesa a todo tipo de colectivos, ¿no? A todo tipo de perfiles, a lo mejor personas mayores sí, pero también vemos cada vez más, y desde Adinberri y Raquel también lo estáis estudiando a fondo, ¿no? Y estáis viendo, ¿no? Que es un tema que repercute a toda la sociedad, ¿no? Sí, bueno, atxaldeon danoi, eskerrik asko gonbidapenagatik. Yo diría eso, ¿no? Que desde luego, para la Adinberri, para la Diputación Foral de Guipúzcoa, como bien se ha dicho, la prevención de la soledad y la promoción de la salud mental es un reto social de primer orden en las sociedades de hoy. Y, como se decía, también es una cuestión individual, sino que es un fenómeno estructural, ¿no? Al que tenemos que dar respuesta, una respuesta institucional y una respuesta coordinada, innovadora y basada en la comunidad, ¿no? Yo creo que son un poco los pilares que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, bueno, desde Adinberri y a través también del departamento, pues llevamos abordando este fenómeno prácticamente desde el inicio de Adinberri, 2019, a través de ese estudio que hicimos, donde ya las cifras pues eran ciertamente preocupantes, ¿no? Y por dar algunas más concretas, estamos hablando eso, de la prevalencia de la ansiedad, como bien ha comentado la diputada, y también la depresión, ¿no? Un 37,8% frente al 7% de la media de la población, ¿no? O también el uso de los servicios médicos, sobre todo esas consultas de especialistas, mucho más prominente en las personas que sufren o padecen de situación de soledad, o también el consumo de medicamentos, ¿no? Tenemos, bueno, pues por ejemplo, el medicamento como tranquilizantes o relajantes, un 33,1% frente al 12,9% de la población, o antidepresivos y estimulantes está en un 23,5% frente al 5,3%. Por tanto, bueno, está claro y cada vez hay más evidencia, cada vez hay más conocimiento de que efectivamente la soledad afecta a la salud físicamente y también emocionalmente, ¿no? Por eso, bueno, decimos que es un factor al que tenemos que darle una respuesta estructural y una respuesta también desde diferentes ámbitos. Es un fenómeno complejo, ¿no? En nuestro marco estratégico, porque como sabéis, desde el 2019 y a partir de ese estudio, pues hemos elaborado todo un marco estratégico que al final es un poco una guía orientadora y también orientada a la acción, porque tenemos que ponernos a ello y por eso luego hablaremos de las iniciativas y los diferentes proyectos que estamos promoviendo, pero ahí mismo ya hablamos de que efectivamente ese marco es importante y que hay que abordarlo desde su complejidad y, por tanto, también hay que darle una respuesta desde la interseccionalidad y desde la multidisciplinaridad. Y,
Disculpa. ¿quieres Bueno, acabar? ez dut lasai. No, que te quería decir que justo en la segunda mesa sí que vamos a hablar un poco de esas consecuencias, ¿no? que trae la soledad, que entre otras, bueno, pues pueden ser las adicciones y demás. Y tendremos también participando una terapeuta que vamos a abundar un poco más en ese tema. Hablamos de perfiles muy diversos. Patricia, desde Aurralde Fundación, vosotros trabajáis fundamentalmente, ¿no? Enfocadas en mujer, ¿no? Danos un Sí, poco. bueno, familia, yo diría, Ujú. ya que está Maite, Maite Peña aquí, yo diría que familia en general. Por supuesto que hay mujeres solas también. Em, Quería destacar que la salud mental también depende de condiciones de vida, ¿no? Entonces, hay algo que nos atraviesa como personas, que es el tema de la vivienda, el empleo, las redes, la discriminación, la soledad, ¿no? Entonces, y nosotros siempre decimos que trabajamos con familias vulnerables, pero creo que en los pasillos de cuando nos preparábamos para esta mesa, para este diálogo, habíamos comentado, en concreto lo habíamos comentado contigo, que no se puede llamar solo familia vulnerable a las familias con las cuales podemos trabajar desde los servicios sociales. Hoy por hoy cualquiera de nosotras y nosotros puede estar en una situación de vulnerabilidad, la pérdida de un hijo, de una forma abrupta, sin la despedida, la enfermedad de un familiar muy larga, que además desgasta y que provoca todas esas cuestiones también de salud mental, la desconexión que existe hoy en día entre nuestras vidas y este mundo, que hace que para todo corremos y no hay un tiempo. No hay un tiempo para uno, no hay un tiempo para pensar, no hay un tiempo corremos detrás de la hipoteca, corremos detrás del trabajo, perdemos el trabajo a los 35 años y entonces es todo un drama, ¿no? Ahora mismo, no sé, en Vizcaya, pues hay una empresa que va a despedir 200 y pico de personas. Claro, ¿qué significa todo eso, no? ¿Qué significa que un miembro de la familia se quede en el paro? Ujú. Y eso lo trasladamos a nuestra población más joven, ¿no? O sea, el rendimiento, ¿no? O sea, ¿qué significa que te lleves 4 o 5 materias, ¿no? O que no puedas tener la nota. O sea, la presión que ejercemos hacia nosotros mismos y hacia los que vienen detrás. Pues imaginaros esa misma presión en nosotros, en una vida relativamente estable, entre comillas, obviamente. Imaginaros en una persona que tiene que salir de su país con una maleta solo de 20 kilos, que te puedes llevar de 20 kilos toda una vida en una maleta de 24 kilos, dejando a la mitad de tus hijos en tu país, trayendo a los que pudiste aquí y empezando prácticamente de cero. No importa si eres un médico, una matrona, una psicóloga, absolutamente nada de eso importa. Vas a tener que empezar de cero, de abajo, desde abajo, desde abajo, muy de abajo. Y los primeros años, además, vas a estar en un régimen que se denomina ilegal, irregular. Claro, claro que tenemos que hablar de salud mental, claro que tenemos que hablar de soledad, porque lo dijo muy bien el director antes, ¿no? Él habló y dijo, claro, la soledad no significa solamente estar solo, tú puedes estar con familia y estar en soledad. Ujú. Bueno, y la importancia también existía Maite, ¿no? Del acompañamiento, de la red, ¿no? Del sentirse escuchado. También Maribel, vosotros desde Itxaropen en Teléfono A, bueno, pues Mm. ahí tenéis una experiencia, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el año que viene 40 años y la verdad es que la entidad nace con ese, digamos, esa misión de que nadie en Guipúzcoa se sienta sola ante algo que le está generando sufrimiento. O sea que, digamos que llevamos casi 40 años con este tema, ¿no? Abordándolo pues porque genera sufrimiento, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que tenemos muchísima experiencia. Eh, lo que también tenemos claro es que la soledad es un tema, es una problemática, es una situación compleja, lo dicen los estudios. Eh, a nuestra entidad llega gente, bueno, conecta, ¿no? Por teléfono o la gente joven pues por chat. Eh, Hay gente que directamente te llama, te conecta diciendo que se siente sola, pero es verdad
que nos encontramos con muchas personas que lo que nos plantean no es un tema de soledad primero, sino es un tema, pues acabo de llegar, llevo poco tiempo aquí, vengo de no sé dónde, mi situación Desarraigo, ¿no? De sí, alguna manera, ¿no? o bien acabo de perder a alguien, o bien económicamente no tengo para pagar una casa. O sea, digamos que nos llegan un montón de situaciones que van asociadas luego a sentimientos de soledad, ¿no? Claro. O sea que tengamos, yo creo que me suele gustar como diferenciar, ¿no? Lo que es una situación de alguien que se siente sola y que, digamos, no está en una situación donde no hay, digamos, otro problema alrededor, ¿no? que esté padeciendo, pero luego hay personas que sí que tienen problemas concretos, situaciones concretas de mucha complejidad que les generan sentimientos de soledad, ¿no? Y creo que esto, si nos vamos a lo que dice el estudio del Observatorio de la Soledad Estatal, diferencia, o sea, habla de cómo hay factores que van a explicar la soledad, ¿no? Y habla de situaciones de precariedad, habla de salud mental, de salud física, habla de migración, o sea, digamos que, o habla de personas que igual pues, no tienen la cantidad de relaciones sociales que necesitan para sentirse bien, ¿no? Entonces, esto a mí me casa mucho con el tipo de problemáticas que tenemos, ¿no? O sea, muchas veces es alguien, pues una mujer, un hombre, pero que lleva, por ejemplo, el 30 y tantos % de las personas que contactan con nuestra entidad son personas con problemas de salud mental. Y ahí nos está diciendo, ¿no?, que es un factor que explica mucho. O con personas con problemas graves físicos, ¿no?, de salud física, ¿no? Entonces, bueno, pues como que esto indica, ¿no?, la complejidad del fenómeno. Qué importante, Raquel, en todo esto reforzar la comunidad, ¿no? No sé si Eso querías es. añadir Sí, algo mira, más. sí, porque me acuerdo en alguna otra entrevista que decías también, como desde el teléfono de la esperanza, bueno, hablando un poco también en relación al estigma, ¿no? Y bueno, que es lo que estamos intentando ahora, pues, Deshacer, traspasar ¿no? o De alguna deshacer, manera. ¿no? Pasar esa barrera, ¿no? Estas conversaciones públicas, estos encuentros, yo creo que todo esto ayuda. Y dentro de los 4 itinerarios que establecemos en el marco estratégico, uno es la red y gobernanza, que de eso estamos hablando y vamos a hablar más, sobre el enfoque comunitario. El segundo, precisamente, es esa conversación pública. El tercero es la innovación y extensión, es decir, a través de ARIA que estamos intentando también poner en valor todo lo que ya está y, por supuesto, asociaciones y entidades que ya lleváis tanto tiempo trabajando en esto. Entonces, el marco es orientador en ese sentido, pero es como una guía para todos. Entonces, poner en valor esas iniciativas y luego también la evaluación y el conocimiento, ¿no?, que sería el cuarto. Pero me acuerdo que solías comentar en relación al estigma que quizá igual teníais llamadas, ¿no? Recibíais llamadas de personas que no lo decían abiertamente. Bueno, igual hablaban de su caso, pero se ofrecían como voluntarios cuando eran ellos los que quizá necesitaban esa compañía, ¿no? Un poco me acuerdo que solías comentar eso, que Sí. en relación a no declarar esa soledad, ¿no?, que todavía nos cuesta. Sí, bueno, eso es que, ¿no? ¿Quién dice abiertamente me siento sola, ¿no? Me siento solo con todo lo que eso supone, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, de la gente joven, yo creo que todavía se identifica menos, ¿no? A veces. Sí quería, un poco ahora que has traído el tema también, bueno, ya ha comentado antes Maite, ¿no? Y el tema de la red, la importancia de la red, de crear comunidad. Yo creo que nuestra entidad sí que hemos hecho un camino de ir transformando también nuestra manera de entender la problemática o la manera de abordarla, la manera de trabajar con otros, porque entendemos que es la única manera de afrontar un problema como es este, ¿no? Donde tiene muchas caras, ¿no? y es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hemos ido aprendiendo y estamos caminando, ¿no?, junto a las administraciones, a otras entidades, para precisamente trabajar desde un abordaje mucho más comunitario. Es verdad que nuestra entidad sigue teniendo un teléfono donde la gente llama, ¿no?, pero también tenemos claro que hay que hacer más cosas, ¿no?, que no es suficiente con tener un espacio donde la gente te llama, sino que hay que trabajar con otras entidades y abordar el fenómeno de la soledad de una manera pues, comunitaria, buscando el arraigo,
buscando el trabajo Y de coordinado. hecho, Maribel, perdona que os interrumpa, tenéis un proyecto en común, ¿no? Que se llama, lo tengo por aquí apuntado, Maitaro. Maitaro, Maitaro. efectivamente, que es un proyecto muy chulo, ¿no? Que es desde el entorno hospitalario, ¿no? Hay un acompañamiento, contarnos, bueno, si quieres Raquel, o entre Bueno, las dos contarnos, o sí. Maribel, contadnos Maribel, un por poquito. Bueno, es un proyecto que está financiado por ARIAC, ¿no? Pues dentro de por la Fundación Adinberri, dentro de lo que es la estrategia ARIAC y la Diputación de Guipúzcoa. Entonces, bueno, surgió como una demanda desde el hospital, desde las unidades de atención de media y larga estancia. Están personas que igual como media están 4 semanas, pero hay gente que puede estar meses. Son personas, muchas muy enfermas, algunas en situación de paliativos. Entonces detectaban que había muchas personas que no tenían visitas, no tenían nadie que fuera a acompañarles o muy poquito, ¿no? Entonces nos llamaron, nos contactaron para ver si podíamos proporcionar acompañamiento presencial. Nuestra entidad nunca había hecho acompañamiento presencial, siempre había sido telefónico, online. Entonces para nosotras fue un reto y decidimos tomar ese reto, ¿no? Y ligarlo, vincularlo a promover el voluntariado entre la gente joven. Llevamos unos cuantos años trabajando con gente joven, entonces lo que hicimos fue montar un proyecto donde son personas jóvenes quienes están haciendo acompañamientos en el hospital. Luego tiene otra parte porque bueno, está el acompañamiento presencial, pero esa gente va a casa. Entonces también les apoyamos con el acompañamiento telefónico, el que solemos hacer desde hace años. Y a la vez estamos trabajando para que sea un proyecto que esté muy insertado en lo que llamamos, lo que estáis llamando, ¿no?, los ecosistemas locales de cuidados, ¿no? Es decir, que al final permita que sea un proyecto que no está solo, ¿no?, sino que está ligado a otros recursos que hay en la comunidad, ¿no? Es uno de los retos que tenemos. Entonces, hasta el momento se han acompañado 80 personas, 400 acompañamientos, porque como están bastante tiempo hospitalizados. Y es verdad que ahí, por ejemplo, nos estamos encontrando con una realidad de personas migrantes que vinieron hace muchos años y que, bueno, pues tienen 60, 65 años, 70. Mujeres mayores. Y mujeres Que se van en su haciendo mayoría y con grandes con problemas importantes de salud y con, bueno, pues una red familiar pues muy escasa, muy pequeña y bueno, pues que a veces pues la familia también, si es una hija, está trabajando, con lo cual tampoco no tiene el tiempo que necesita para poder ir a visitar, ¿no? Entonces está siendo una realidad Y importante. ese acompañamiento, disculpa, y ese uso del teléfono lo hacen solamente las personas, digamos, que están enfermas o también el cuidador, porque también hay una parte importante de cuidar al cuidador, ¿no? O sea, Está dirigido también al cuidador o la cuidadora, pero es verdad que no estamos teniendo, o sea, le estamos como repensando un poco el tema, porque incluso ese apoyo telefónico a las personas que están hospitalizadas y que van a ir a casa, lo estamos un poco modificando, porque vemos que son personas que no van a llamarnos. Entonces, estamos diseñando un servicio para que, bueno, seamos alguien en concreto de nuestra entidad, alguna voluntaria o voluntario, se comunique con la persona, vaya generando un vínculo, vaya haciendo un recorrido, porque vemos que no se da digamos, esa proactividad, ¿no?, por parte de la persona que está enferma, quizás porque a veces están muy enfermas. Entonces, tener esa energía, esas ganas de cojo el teléfono, llamo, a ver si, bueno, estamos un poco adecuando, estamos como creando una especie de subservicio, ¿no?, específico para estas personas. Patricia. Sí, bueno, yo volviendo un poco a lo que habíamos comentado antes, creo que las organizaciones de base, como puede ser Ahorral de Fundación A, somos un poco el brazo extensivo de la administración pública, ¿no? Porque la administración pública los recursos son escasos y a todo no se llega. Por eso también existen las subvenciones, porque las organizaciones digamos, en cierta manera nos beneficiamos de eso para poder operar y para hacer trabajo comunitario. Tenemos la enorme suerte de que en Euskadi, fundamentalmente, y en Guipúzcoa también, las organizaciones de base somos muchísimas, muy amplias y especializadas. Nosotras en concreto tenemos un proyecto que se llama Raíces, un programa de acompañamiento que le llamamos mentoría, que también tenemos gente joven como voluntario que trabajan
con nosotras, que nos dan unas horas a la semana, unas horas al mes. Em, Quizás lo deberíamos situar que no solamente trabajamos con mujeres migrantes, sino que hay un número importante de mujeres vascas que llegan a una determinada edad porque se entrecruzan, o sea, en esa intersección se cruza mujer, no nos llegan hombres, no tenemos hombres con la cuestión de la soledad, no quiere decir que no los haya, posiblemente los hay. Nos llegan mujeres con una determinada edad, porque puede ser desde las muy jóvenes, pero que ya están, digamos, empiezan como un círculo activo de trabajo y ya ahí ya no hay tiempo entre la crianza, que creo que nos ha pasado a todas, ¿no? Entre la crianza y entre el trabajo se pasan muchos años de tu vida en la cual pues a veces no tienes tiempo para pensar si estás en una situación de soledad, ¿no? Porque no tienes ni tiempo siquiera para descansar. Pero cuando eso pasa, nosotras tenemos la población de mujeres que ha venido a trabajar a Euskadi y que se ha hecho mayor y que tiene ahora 55, 60, 65 años y no puede trabajar. Cuáles son los espacios que hay para esas personas, ¿no? Porque igual todavía no quiere ir a un centro de jubilado, que funcionan muy bien, que los tenemos en el horario de guía, en alza, que hacemos actividades con ellos, pero quizás no es un espacio todavía el ir a jugar al bingo o ese espacio cultural todavía no encaja en lo suyo o no se siente en ese espacio, ¿no? Y después tenemos mujeres que han, por las circunstancias de la vida, pueden haber tenido una vida toda de violencia, llegan a mayores o enviudan, se quedan solas. Y entonces sí que hay una soledad ligada a una cercanía que pasa de ser pues un simple estado de estrés, que pasa ya a una cuestión de salud mental. Creo que los espacios, y a nosotras nos está resultando que los espacios que mejor funcionan son aquellos que son entre ellas. Quiero decir, el poder generar entre las propias mujeres esa red de ayuda, ¿no? Por ejemplo, Navidades. Navidad es una fecha muy especial, muy comercial y muy bruta, muy bruta a nivel de salud emocional. Porque es que todo el mundo está feliz, divino de la muerte, con un montón de pan dulces y un montón de comida encima de una mesa y con unos vestidos espléndidos y pareces la portada del Vogue y entonces vienen los hijos a Navidad y eso es irreal para un montón de personas. Entonces es la época donde hay un sufrimiento muy fuerte de personas que están solas. Y este año hemos conectado aquellas familias que podían, aquellas compañeras que tenían un piso y podían acoger a alguien y para que no la pasara sola, y nosotras mismas nos hemos encargado de que tuviera alguna caja de alimentos decentes para poder poner encima de la mesa. Y creo que fue algo como muy bonito. Me parece que la interconexión entre las mismas mujeres, la creación de red y volver volver como sociedad también, darnos cuenta de que esto existe, de que esto está cercano a nosotras, volver a un significado de tribu, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también debemos hablar de urbanismo inclusivo, ya que habíamos comenzado hablando. No solamente tenemos que proporcionar espacios que sean amigables, que creen red, que hagan que las personas se den la posibilidad de conocerse, ¿no? Sería como que necesito que me veas, no que me mires, ¿no? Ese sería como un eslogan que deberíamos tener hacia los demás, porque vivimos en una sociedad exasperada, ¿no? La gente va como estreñida, como rígida, ¿no? Al menor síntoma saltamos, ¿no? Ya puede ser la cola del autobús o te colaste haciendo un trámite y no te diste cuenta y entonces ya alguien te saltó a la yugular. Esto no es sano, o sea, no podemos seguir viviendo de esta manera. No es el ejemplo que queremos darnos como sociedad. Y también necesitamos un urbanismo inclusivo, que los espacios sean amigables. Esos espacios donde puedas estar en una ciudad que llueve mucho, pero no siempre llueve, ahora no llueve, que podamos tener espacios amigables, no solamente para los niños, porque se ha logrado mucho los espacios para los niños en los parques infantiles, pero los espacios para las personas adultas todavía
ahí tenemos un déficit. Y para todo eso es fundamental pararse a pensar, ¿no? Analizar, ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir, Raquel. Hemos hablado, aquí ha salido en la conversación varias veces el proyecto ARIAC, Estrategia, o sí. la estrategia ARIAC, ¿no? Como esos hilos, ¿no? Que nos ayudan a tejer red. Cuéntanos un poquito mejor en qué consiste ARIAC. Sí, bueno, a ver, como decía la estrategia, llevamos ya 8 años de andadura, ha sido una estrategia muy participada en todo el proceso, bueno, se hicieron muchas sesiones comarcales, como digo, también se identificaron iniciativas que ya estaban funcionando en el territorio, todo eso lo hemos mapeado, tenemos un observatorio para que cualquier ciudadano pueda entrar en la página y ver qué actividades, qué iniciativas tiene en su municipio o en su comarca, ¿no? Entonces, poner en valor, como decía también, lo que ya está hecho y funciona, que es importante. Y luego, a partir de ahí, pues la innovación, ¿no? Seguir innovando en este sentido, y por eso tenemos un plan de actuación 2022-27, que es donde se están incorporando pues, proyectos como Maitaro y otros 11 proyectos que han sido beneficiarios en la convocatoria última de ayudas monográfica en torno a la soledad. Entonces, yo diría que, bueno, sobre todo, como se ha comentado antes, estamos hablando de la soledad relacionada con las relaciones, de forma redundante. O sea, hay diferentes soledades, la existencial, la emocional y la relacional. Nosotros, sobre todo, estamos focalizados en esa parte de las relaciones. Entonces, lo que estamos intentando, como decíamos, es poner recursos, actividades, estructuras a disposición de esas personas para prevenir. Porque yo incidiría en dos conceptos, ¿no? Por un lado, la prevención, y por otro lado la comunidad, que ya hemos comentado también. Pero la prevención es fundamental, y de hecho también en el marco se hace alusión a los 3 tipos de prevención de la soledad. Digamos, la primera, que es la universal o la primaria, que es la de sensibilizar a la población. En relación un poco a lo que comentaba Patricia también, tenemos un decálogo que también lo que indica es que como individuo, en nuestro día a día, ¿no? En nuestra actividad cotidiana, también podemos hacer algo por los demás, ¿no? Y podemos tener esa mirada hacia el otro de simplemente con acercarnos, saludar y, bueno, y preguntarle qué tal está, ¿no? Actuaciones, por lo menos cambiar ese chip, esa mirada. Por eso también decimos que haría que es un movimiento, ¿no? Ciudadano para tener esa mirada. Entonces, bueno, pues como decía, estamos intentando fomentar esas vinculaciones sociales y significativas, sobre todo las relaciones, ¿no? Y entendemos que la comunidad es fundamental en todo ello, y por eso también está tan vinculado, digamos, como un paraguas más amplio, están los ecosistemas locales de cuidados, que es una estrategia que lidera el departamento y que ya, bueno, hay 38 municipios en ella, ¿no? Porque al final es desde la proximidad y desde lo más cercano donde nos sentimos más vinculados, y por tanto las redes vecinales, pues las asociaciones del barrio son las que verdaderamente van a promover esa vinculación social. Y luego también tener un propósito de vida, ¿no? Decimos más allá, sentirnos que formamos parte de una comunidad, ¿no? Que tenemos un rol y tiene un sentido, ¿no? Más allá, después de jubilarnos, pues tener un proyecto de vida, ¿no? Y en ese sentido, pues también hemos trabajado en un proyecto llamado Vive, Bizitza Berria eta Betea, en Lezo, con la comunidad de Lezo, que trata un poco de eso, de ir concienciándonos y de tener ese propósito de vida para tener un sentido, ¿no? Bai. Bueno, jarraitu Dezakezu, baina, bueno. retomamos luego, ¿no? Continuamos. Bai. Maribel, sí que me gustaría detenerme un poquito en el teléfono de la Esperanza. Has comentado que ya ha cumplido 40 años, ¿no? Va a hacer. O va a hacer 40 años. ¿Este año cuándo los cumple? El año que viene. El año que viene. Bueno, pues qué función tan importante, ¿no? Lleva tanto tiempo cumpliendo, qué importante es, ¿no? Para muchos sentir que hay alguien al otro lado de la línea, aunque es verdad que pocos reconocerán, ¿no? O reconoceríamos que hemos llamado, ¿no? ¿Cómo es el servicio? Cuéntanos, si nos puedes dar algún Bueno, dato. Contamos con... o sea, en lo que es que tenemos Albaindu, que es el servicio, digamos, el clásico, el que todo el mundo cuando habla del teléfono de Esperanza, Bai. nosotros le hemos llamado Albaindu, ¿no? Albaindu, Hilvanar, es algo provisional, tejes, ¿no? Algo de una manera que sirve en ese momento, pero la idea es que luego eso se pueda tejer de una manera más sólida, ¿no? Está Bada Videbat, que es para jóvenes, y luego, bueno, pues proyectos, ¿no? Entre ellos Maitaro. Entonces, si hablo del clásico, ¿no? El que ahora llamamos Albaindu, contamos con 25 personas voluntarias,
se atiende todos los días del año. Las personas voluntarias reciben una formación de 4 meses. 4 meses, todas las semanas, 2 horas y media. Luego hay una formación continua, hay una supervisión, un acompañamiento. O sea, digamos que cuidamos mucho a nuestro voluntariado porque la tarea que tiene de escuchar de manera activa, poder contener emociones, poder validar, ¿no?, a las personas que nos llaman, requiere de todo ese acompañamiento. Entonces, bueno, pues eso, se atiende todos los días del año. Los horarios son de 9:30 a 1 y de 4:30 a 8 de la tarde, menos el domingo y festivos, que es solo de tarde. Y bueno, pues son personas, nuestro voluntariado son personas muy diversas. Generalmente son personas que se acaban de jubilar o que se han jubilado, pero es verdad que ya llevamos un tiempo que contamos como con un 20-25% de la gente que tiene entre 30 y 40 años. Entonces, bueno, vamos también rejuveneciendo, ¿no?, nuestro voluntariado. Y el tipo de situaciones que acompañamos pues son, digamos, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Yo siempre digo que o sea, que cualquier realidad supera la ficción, porque realmente nos podemos encontrar con situaciones muy dolorosas, muy complejas, y donde, bueno, no hace mucho, ¿no?, en un acto público, ¿no?, había una persona que ella misma luego me vino y me comentó, ¿no?, me habéis salvado la vida, ¿no? Digamos que el teléfono tiene una función muy preventiva también, muy preventiva de situaciones más de mayor riesgo o de suicidio o de una soledad más crónica. Y luego también cumplimos una función de acompañar a personas que a lo mejor están en otros recursos. O sea, para mí los recursos los tenemos que ver siempre como complementarios entre sí, ¿no? Es decir, nosotras cumplimos una función, en este caso este teléfono, ¿no? Pero esas personas a lo mejor están a la vez en algo que puedan estar llevando a cabo Seguro. a Aurralde o en un servicio, en un recurso de diputación. Es decir, que a veces la complejidad de las situaciones requiere precisamente que se pongan en marcha y de manera coordinada recursos diferentes. No sé si te estoy contestando o No, si me sí, me estoy has yendo. contestado perfectamente. Quería Sí. entrar bueno, al hilo de los recursos, ¿no, Patricia? Es importante también, ¿no?, la función que cumplís, porque a veces a una persona que, bueno, que se ha marchado de su país, el hecho de, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, el hecho de hacer un pequeño trámite de cualquier tipo, bueno, pues es muy complicado, es muy dificultoso, ¿no? Entonces, ese acompañamiento que hacéis también desde Aurralde, ¿no? Sí, yo quiero retomar lo que comenta la compañera, porque sí es cierto que para quienes estemos en atención directa, en algún servicio, es muy importante conocer el tejido asociativo. Ujú, ¿Por qué? Porque aunque nosotros digamos, oye, tenemos 264 familias que atendemos, o creo que son 300 y pico a lo largo del año, de manera continuada, hay altas y bajas, y también y también a la gente se le da el alta, ¿no? O sea, porque ya despegan, o sea, porque lo ideal es que no te necesiten. O sea, realmente nosotros somos efectivas cuando no nos necesitan. Es ahí cuando realmente tú dices, bueno, ya está, esta gente puede volar sola, ¿no? Pero sí es cierto que a veces asumes como que es tu familia, ¿no? No, no, perdona, pero no es de nadie. O sea, ni las familias no son ni de la administración pública, no son ni de Aurralde, ni de Malenechea, ni del servicio vuestro. O sea, son personas que en determinado momento de su vida, y lo vuelvo a repetir, como cualquiera de nosotros, de lo que está sentado en esta sala, podría en algún momento de su vida sentirse en una situación de vulnerabilidad importante y tener que recurrir a ello, a un servicio que existe. Por lo tanto, lo ideal es conocerlos. Y tú dices, vale, existe el teléfono de la esperanza. Mira, pues puedes llamar aquí porque yo no estoy 24 horas, nosotros no estamos 24 horas. Posiblemente sábados a la mañana atendemos, pero sábados a la tarde y domingos no, ¿no? Entonces, primero el poder trabajar en red. Y luego una cuestión muy, muy importante también que tiene que ver con esto es cómo enlazar, digamos, en un barrio, por ejemplo, en Eguía que trabajamos, en Alza que trabajamos, en Gros que trabajamos, cómo enlazar, digamos, las asociaciones del propio barrio que puedan también aportar algo. Quiero decir, que no todo recaiga en una
única organización, porque las organizaciones somos débiles, o sea, no tenemos ni capacidad para hacer todo, ni medios para hacer todo, ni tampoco vamos a salvar a nadie. Quiero decir, yo creo que hay una palabra que a mí me gusta mucho emplear en nuestra organización y es que nosotras no ayudamos. Nosotros no estamos para ayudar, nosotros estamos para promover un proceso de independencia de esa persona. Que cuanto antes deje de necesitar que estemos a su lado, pues tantísimo mejor, porque habrá gente en espera a la que hay que empezar a intentar promocionar o acompañar. Y el acompañamiento es un proceso largo, es un proceso lento y es un proceso que demanda muchísimo esfuerzo en horas. Nosotras, como comentabas tú, hay mujeres que pues igual vienen embarazadas y están solas. Y os podéis imaginar lo que puede significar para una mamá, tu primer niño, tener que parirlo sola, aunque la atención en el hospital universitario pueda ser excelente, no dejas de estar sola, ¿no? No tienes nadie al lado, o sea, no hay nadie que venga y te agasaje ese primer niño, ese primer contacto, ¿no? Y a veces, pues, hemos tenido que estar fines de semana, hemos tenido que hacer esos acompañamientos. Ahora tenemos compañeras que también pueden tener un proceso de alguna enfermedad, bueno, pues cáncer, por ejemplo, pues tú tienes que hacer un acompañamiento. Y lo importante, que yo creo que ustedes eso lo deben manejar muy bien, es que tú siempre tienes que estar y no estar. O sea, no invadir los espacios, ¿no? Tú puedes decirle, mira, en este momento me necesitas, sabes que estamos aquí, puedes llamarnos, Mm, ahí estamos. Em, Creo que la soledad es un concepto muy amplio, ¿no? Y no pasa porque estés, volvemos a lo mismo, no pasa porque estés solo, digamos, ¿no? O sea, solito quiere decir solo, solo, solo en una habitación, ¿no? Es complicado, y como sociedad yo creo que tenemos que poner medios. Hay recursos, esto no es una crítica, o sí también es una crítica, pero hay que poner más recursos a nivel interseccional, más recursos para todas esas mujeres que se han hecho mayores, trabajando en esta sociedad, limpiando casas, cuidando a nuestros ancianos, a nuestros padres, a vuestros hermanos, a vuestros hijos, que se han hecho mayores y que no tienen una pensión. Y no hay, o sea, no tenemos un espacio donde dar. Y hay una cosa muy importante que quiero recargar también. Cuando trabajamos en el tema de la soledad y de la salud mental, hay una cuestión que es muy importante y es poder disfrutar de cultura. Sí, entonces, cualquiera de las personas que están sentadas en esta sala es muy probable que el fin de semana hayan ido a un concierto, hayan ido a tomar de pinchos por la parte vieja o hayan podido ir a cenar y bueno, yo no veo las cabezas, pero la mayoría puede estar asintiendo. Hay un rango de población que no se puede permitir el acceso. La cultura es cara. Entonces hay un rango de población que no se puede permitir ese acceso. Este año, el año pasado, con la Diputación Foral de Guipúzcoa y Bernitasuna, el Ayuntamiento de San Sebastián, pusimos en marcha el poder llevar a un grupo de 12 mujeres a aprender a nadar. Son mujeres que han nacido aquí, pero que no habían aprendido a nadar, son mujeres de una edad media alta, y está siendo un proyecto piloto muy, pero muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso gratuito que son los polideportivos. Bueno, gratuito entre comillas, pero bueno, es un recurso accesible. Accesible. ¿Sí? Tenemos una cuestión que es muy importante para nuestra vida. Cuanto antes se aprenda, mejor, y es el deporte, como sea. O sea, Sin duda. y además vivimos en una Actividad. ciudad que se puede hacer todo lo que quieras. Por lo tanto, unamos las necesidades, el espacio, ellas hacen grupo, después se van a tomar un cafecito, o salen juntas, o se conocen, o la que no sabe un idioma le enseña a la otra. Eso es crear red. Entonces, ¿cómo mueves? Es una pieza, es un puzzle. Servicios hay. Ya estamos promoviendo Pues mueves el bienestar, ¿no? puzzle, simplemente tienes que encajarlo, ¿no? Patricia, de todas las cosas que nos has contado, que nos has contado un montón, me quedo con una concretamente también, la prevención de la autonomía, ¿no? Tan importante. No es tanto decirnos qué tenemos que hacer, sino ayudarnos, ¿no? A que cojamos nuestro camino, que tengamos un propósito. Raquel, también vosotros desde Adinberri, el tema de promover la autonomía, ¿no? En el nuevo modelo de cuidados también es uno de los ejes, ¿no? Fundamentales que promovéis, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Que ese es el objetivo y bueno, pues pasar de un modelo, antes lo comentaba la diputada, de un modelo asistencial más reactivo a un modelo más comunitario y más proactivo, Claro, más preventivo, ¿no? claro. Ese es el objetivo. Un Mm, poco unido a lo que decía ella, también estamos trabajando en dar formación, una formación específica para mujeres migrantes en el cuidado, los cuidados, y para conseguir el certificado de profesionalidad. Ujú. Y ahí, efectivamente, como decías, crear red, ¿no? Y tener un grupo de WhatsApp, que es un programa de formación ad hoc, personalizado para ellas, porque muchas de ellas no pueden acceder al curso ordinario de Lanbide, por ejemplo, ¿no? Exacto, Pues sí, por porque lo que muchas sea. veces eso, pues no pueden asistir, a veces no entienden muy bien los conceptos, luego tienen que pasar por el dispositivo. Entonces, en esa línea de trabajo estamos viendo la importancia de crear también ese grupo, ¿no? Esa red, y que entre ellas se van, porque bueno, una conoce una cosa, la otra, y se van informando mucho más. Entonces está Funciona. funcionando muy bien, tanto Funciona el muy bien. programa como luego Funciona muy la bien. propia red. O Ujú. sea que un mm, poco al Ujú. hilo de lo que decías. Y bueno, y lo que me comentabas, sí, o sea, al final es ese modelo más preventivo, como decimos, más proactivo, basado más en la comunidad. Yo no sé si es tanto crear recursos, sino coordinarnos mucho Sí. mejor. Y Ujú. antes lo habéis comentado, el O adaptar conocernos también los también, ¿no? recursos, Adaptar los ¿no? recursos. Adaptar. Es un Hacer poco también la cambios. estrategia de los ecosistemas, es lo que pretendemos, ¿no? O sea, Mm, coordinarnos, ser más eficientes en esa coordinación de los recursos municipales, locales, para ser una especie de ventanilla única de cara a ofrecerle el servicio poniendo a la persona en el centro, ¿no? Que Ujú. muchas veces, bueno, pues ese desconocimiento y esa menor interacción o menor coordinación hace mm, bueno, que parezca que igual haya más falta de recursos de lo que realmente luego existe. No digo que pueda haber recursos necesarios, que seguro que también los hay, ¿no? Pero en eso estamos trabajando y yo creo que es un tema fundamental. Y luego, pues igual nos ha hablado de las tecnologías, pero por ejemplo Justo. en la parte preventiva y proactiva, ¿no? Pues hemos llevado a cabo un proyecto con teleasistencia, con el Gobierno vasco, el Servicio de Teleasistencia Betión, precisamente cómo las nuevas tecnologías, a través de las nuevas tecnologías podemos identificar precozmente, y en este caso había 3 casos de uso. La seguridad en el hogar, es decir, poder evitar caídas y también riesgo de autólisis, Ujú. la soledad, personas que puedan estar ya en situaciones de soledad, o también el deterioro cognitivo. Ujú. Entonces, bueno, hemos tenido una muestra en 200 hogares de los 4 municipios de Oarsoaldea y bueno, es una manera de que, bueno, también de que las tecnologías nos ayuden, sean aliados, siempre con esa mirada humanista y sin que, bueno, sean tengan un carácter más invasivo, lo que sea, siempre con consentimiento y legalmente todo lo establecido, pero sí que es una manera de que podamos actuar precozmente, esa es la idea, ¿no? Justamente nuevas tecnologías, yo, en la cara a lo mejor menos amable, ¿no? Quería justo meter también el tema de la brecha digital un poco, en la que yo me he visto inmersa hace poco, que me pensaba que no me iba a pasar, y es a la hora de rellenar un formulario, perdón, tenía que hacerlo online, era un tema, bueno, no voy a decir pero una cosa, un curso, una cosa sencilla. No fui capaz de validar la inscripción. Y dije, ostras, ya estoy en este punto, ¿no? O sea, igual un cursito me vendría bien. Quiero decir que la tecnología acerca, pero también la tecnología a veces nos aleja, ¿no? O sea, que en Sí, eso la también, accesibilidad. y habláis de rellenar formularios, bueno, pues yo no me considero una persona especialmente torpe, sé manejar más o menos el ordenador y me he visto ya en esa situación, ¿no? Entonces, qué importante también es capacitarnos, ¿no? En los usos, ¿no? Porque también puede generar cierta soledad el no controlar bien la tecnología, ¿no? No sé si alguna me quiere igual decir más algo que sobre esto. soledad, igual de aislarte, ¿no? O el aislamiento, eso Sentirte es. desconectada, ¿no? De la realidad, como que estás Eso es. fuera del tiempo, ¿no? Ujú. Como que no perteneces, ¿no? A la sociedad, ¿no? Mm. Pero también acerca. Justo esta mañana estábamos comentando en la oficina pues todo este tema de la prohibición de las redes sociales en jóvenes, ¿no? Menos de 16, pero ahí también nos podemos encontrar con un problema porque los datos indican que no es que las redes sociales generen soledad, es que las personas que están más solas, se sienten más solas, se conectan más a las redes y a través de las redes se sienten conectadas con alguien. Entonces, bueno, y por ejemplo, la gente joven, ¿no? Se da mucho. Jóvenes que pues no tienen cuadrillas, no tienen amigos, amigas,
y es a través de las redes sociales como por lo menos sienten que están conectadas, que tienen relaciones, ¿no? Bien. Entonces, bueno, igual me estoy alejando, pero No, como la tecnología, o sea, como que hay que medir muy bien. me ha venido, Maribel, disculpa, a la Sí. mente, que antes creo que has dicho algo de chat, porque yo, Sí. por lo que conozco a un poco los jóvenes de hoy en día, que tengo una hija que es Sí. adolescente, mi hija no sabe hablar por teléfono, literalmente, no sabe. No sabe Sí. hablar por teléfono, no coge, cuando coge se queda en silencio, se oye una respiración, le digo, Maitía, baña, es Ancaixo, ¿no? O sea, tengo que decir hola, pues sí, se dice hola, se dice adiós al teléfono, Sí. ¿no? Y Radio escribirá toda mecha. Utiliza escribir a toda mucho, mecha. claro, por ejemplo, en Badavi Debat, que es para jóvenes, la manera de acceso fundamental es chat o WhatsApp. Y lo Claro. hicimos así precisamente porque la propia gente joven Sí, dijo que, o sea, no fascinante, eso ¿no? de llamar a un teléfono y que alguien... Claro, le es muy Otra cosa es que ajeno, ¿no? luego sí que pueden, igual el objetivo es que al final acaben de una conversación porque es muy complejo el estar acompañando a alguien a través de manera escrita, porque no escribimos igual que hablamos, no expresamos lo Sí, mismo, y ni se la pierde- velocidad, ni la pierde. complejidad de lo que decimos, Y no mucho es menos el igual, mundo ¿no? emocional, quizás, Eso, ¿no? se Porque a lo pierde mejor totalmente la para una entonación gestión de- rápida, lo Hay- escrito está De muy hecho, a bien, ¿no? nuestro Pero voluntariado que atiende en Badavi Debat se le forma de manera específica para poder acompañar por chat o por WhatsApp. Porque cómo hacer una escucha, vamos a decir, o escucha no por oído, pero lo que lees, cómo poder entender y comprender qué va más allá de eso que te está escribiendo, ¿no? Entonces tienes que comunicarte de una manera específica, no vale cualquier De manera. hecho, una de las tecnologías, perdona, que hemos experimentado, en este caso, es las tecnologías de lenguaje de voz. O sea, porque tienen unos marcadores que por la entonación o incluso las palabras que se El utilizan paralenguaje, que se detectan. llama. Entonces, claro, si perdemos, ¿no?, la conversación, pues es más complicado. claro, se pierden los matices. Nosotras con ayuda de política social y también de Cucha hemos llevado y llevamos adelante casi todos los años lo que se llama empoderamiento digital, ¿no? Porque el acceso, como comentas tú, es bastante complicado. Todo se hace online, todo tienes que entrar, tienes que tener una clave, tienes que acordarte de la clave. Pero yo me preguntaría quizás, ¿no?, como reflexión, ¿en qué momento dejamos de tratarnos? ¿En qué momento tenemos que coger un teléfono que empieza? Marque el 1 si usted quiere no sé qué. Si quiere hacer la consulta, marque el 3. Marcas el 3. Bueno, y ahora coménteme usted el número del DNI. Dígame, no entendí. Vuélvame a decir usted el DNI con la letra más clara. Bueno, claro, te puedes tirar 2 minutos y medio para intentar llegar a hablar con una máquina que le tienes que explicar lo que te está pasando. ¿En qué momento perdimos la conectividad? ¿En qué momento dejamos de tratarnos como personas? Es brutal la situación a la que te enfrentas cuando quieres hacer un trámite, cuando quieres incluso hablar con la propia administración pública. Porque yo siempre decía que Guipúzcoa, en esa cercanía que tenemos, ¿no? Aquí todavía, y es un lujo, levantas un teléfono y hablas con una técnica. Cuando tú quieres hablar con la Diputación, cuando quieres hablar con el Ayuntamiento. Pero este no es un proceso muy normalizado en el resto, ¿no? Incluso, el resto es todo o correo electrónico o una voz que encima esa voz ni siquiera será de acá, será un call center de Paraguay, de Uruguay, de China o de Japón, a saber Bueno, de y dónde, muchas ¿no? veces una inteligencia Entonces, artificial también, Bueno, ¿no? ahí podríamos conectar con todo el tema de la IA, ¿no? Efectivamente. Y la soledad no deseada, el bienestar, o sea, cómo, ¿no?, se está construyendo también, ¿no?, pues, herramientas, bueno, robots o máquinas, ¿no?, que te hablan, pero que son IA, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué impacto tiene eso es capaz, ¿no?, de hacer que la gente se siente menos sola o no? A veces sí, a veces no, Mira, según la cultura, ¿no?, también, ¿no? Vimos que en Japón, ¿no?, en ciertas culturas... Deberíamos medir un indicador que tiene que ver cómo han aumentado los 4 patas en las familias, que tiene que ver con un tema de soledad. Yo porque lo amo, yo creo que fuera de Aurralde, que tengo la camiseta muy puesta, lo otro sería el PACMA, el Partido de los Animales. Las personas cada día más tienen una mascota y deberíamos analizar cómo y qué función cumple ese bicho, que puede ser un gato, un loro, me da igual, un perro, qué función cumple para las personas mayores. Lo digo porque cuando
Y jóvenes. Y jóvenes. Y jóvenes. Lo digo porque quien está en la calle, yo ando, no conduzco, ando en bicicleta por todas partes, tenemos unos muy buenos carriles bici. Por cierto, tenemos un programa para las mujeres mayores para que aprendan a andar en bicicleta. Ujú. Sí, nosotras mismas les enseñamos. Y es un programa muy divertido, muy lindo. Si hay alguna mujer que no sepa andar en bicicleta, que nos contacte, que se puede aprender a cualquier edad de la vida y que además lo pasamos muy bien. Si hay algo que hagamos es disfrutar. El tema de las mascotas, por ejemplo, cómo se ha puesto tan de moda, ¿no? Y se ve en la calle, se ve el cuidado, Porque se ve... generas vínculos, ¿no? Porque Y las personas se tenemos necesita necesidad de vincularnos a otro ser, Compañía. ¿no? Ujú. Y puede ser personas o Genial. pueden ser Hay animales, de ¿no? malas maneras. Y hemos Eso hecho un es. recorrido un Salga poco, un Vietorri, ¿no? Cada hemos vez hecho un que- recorrido Solo lo uf, bueno. a llegar a eso. Pero cada día Hombre, más tienen las sí. personas que se quedan. No Hay te un contestan montón. mal, es Sí, que el sí. perro no te contesta Eso mal es. como la niña. Entonces, claro, el perro... Mm. Y quizás los espacios esos también intergeneracionales que se están potenciando también, de personas jóvenes que puedan, o personas mayores que puedan alquilar a las personas jóvenes, tenemos que poder trabajar o discurrir, porque está todo hecho, o sea, no vamos a inventar nada, ya se ha hecho en otro país o ya ha dado resultado en algún otro lugar. ¿Cómo conectar lo intergeneracional? Es estratégico. Ujú. Bueno, pues ahí Maitaro está conectando. Sí, hay muchos proyectos, ¿no? Antes he hablado de la Sí, plaza de sí, Beasain, sí, también sí. tiene esa función. Sí, sí, además está función. siendo Bueno, para la gente joven tenemos que ir superpositivo. acabando y sí me gustaría de alguna manera, ¿no? Una visión ligeramente optimista, ¿no? Porque la soledad no deseada es una realidad, está claro, pero se puede prevenir. Raquel, no sé, ¿qué destacarías? Sí, a ver, yo como mensaje diría efectivamente, estamos hablando de la soledad no deseada, que es a la que tenemos que atacar, pero creo que tenemos que dar las herramientas más importantes, ¿no? Poner a disposición las herramientas, antes habéis comentado, ¿no? Que cada uno Ahí. pueda acceder a ellas cuando quiera y cuando pueda o cuando lo vea oportuno, ¿no? O sea, no incluirnos o no inmiscuirnos en su vida, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, a través de de esa prevención o de esas herramientas también fomentar el propio autocuidado, ¿no? Y ser autoconscientes, ¿no? Lo que hemos hablado antes también de uno mismo, que sé que eso, decíamos que estamos en una vida estresadísima y vamos a tope, pero también reflexionar uno mismo, y sobre todo ya a partir de una edad o cuando tu vida laboral igual ya has dejado de lado, pues en qué propósito de vida o tener una motivación y un porqué y un sentido de pertenencia a esa comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que yo diría eso, que ser conscientes uno mismo de que tenemos que reflexionar en torno a eso, ¿no? Ujú, Y por parte de las instituciones, pues diría, pues ayudar en todo eso poniendo las herramientas fundamentales, ¿no? ujú. Patricia, desde Aurralde, ¿con Bueno, qué yo me mensaje te quedaría quieres con quedar? que, bueno, yo me quedaría con que no todo malestar es un trastorno, pero, pero todo malestar merece una respuesta. Por lo tanto, buscar ayuda siempre. A pesar de lo que nos pase, yo creo que la vida merece la pena, de todas, ¿sí? Entonces, siempre a cualquier edad se puede construir, se puede edificar y se puede volver a empezar. Así que hay una sociedad que tiene que cuidar desde lo comunitario, desde lo privado, desde lo público y desde la administración pública, y no miro a nadie, ¿eh? Bonito mensaje, Patricia. La vida merece la pena, me ha gustado. Me he quedado con ese Por titular. supuestísimo. Maribel. Bueno, todas las personas sentimos soledad no deseada en diferentes momentos de nuestra vida. Son situaciones que pasan, es decir, que la mayoría de las personas pues vamos superando esos momentos de soledad. Eh, Según datos que he visto, la mayoría de las personas hacemos algo para que otras personas no se sientan solas Ujú, a nivel individual, más allá de los recursos y tal. Y bueno, pues hay un porcentaje, quizás no es muy grande, pero es importante el número, ¿no? O sea, las personas que lo sienten. Hay personas que tienen soledad ya cronificada y creo que eso es un reto, intentar que menos personas lleguen a una situación de soledad crónica y de aislamiento, porque ahí es donde es muy complicado salir, ¿no? Y lo digo porque nuestra entidad
pues tenemos bastantes personas de ese tipo, ¿no? Que quizás tienes que estar al lado acompañando. Igual no se puede hacer un recorrido muy grande, pero bueno, estás ahí acompañando. Entonces, un reto, pues que haya menos personas que estén en esa situación crónica y de aislamiento. Yo añadiría otro más, sí, por ponerle un poco Sí. de humor al asunto, y es que el teléfono de la esperanza no se convierta solo en el WhatsApp de la esperanza, que los chavales aprendan a utilizar un buen teléfono. Teléfono. Bueno, es que ricasco a las Vale. tres, de verdad, ha sido un Aquí, placer. vosotros, Mila esker. mila esker. Vale.